Compañeros, continuamos analizando los términos más importantes de la norma oficial mexicana 032 SSA 2 2014 dentro de nuestra materia, que en otras escuelas se llama salud pública y epidemiología. Aquí le llamamos identificación del proceso salud-enfermedad en el CONALEP 256 de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Compañeros, el siguiente término importante es chapear o chaponear, le decimos aquí en Mexicalpan, principalmente en Michoacán y pueblos que voy pasando. Chapear es la acción de quitar la hierba crecida alrededor de viviendas para reducir sitios de reposo de diferentes estadios de artrópodos vectores. Fíjense, es muy parecido a los sitios de reposo a los criaderos, ¿sí? Los insectos en la hierba son felices porque ahí se ocultan de depredadores, ahí están, digamos, descansando, no están activos. Y es entonces chaponear es una forma de control físico. Fíjense, descacharrizar, secar charcos y chapear son controles físicos, porque en los tres casos quitamos criaderos, quitamos sitios de reposo, secamos charcos, ya no hay larvas, chaponeamos, ya no hay garrapatas, ya no hay... es difícil entonces que ahí haya garrapatas y demás, porque el pastito pues le sirve para protegerse hasta de los rayos solares directos. Le sirve para protegerse de las corrientes de viento muy fuertes. Además son lugares húmedos donde los insectos pueden tomar agua. Entonces pues hay que quitar toda esa hierba, esa maleza. Aquí decimos chaponear. Y le decimos a un aparato que usamos mucho, le decimos güiro. Y el güiro pues es un instrumento musical que usan los cuates que tocan cumbia, compañeros. Y le dicen güiro aquí a un aparato que para nada suena como el güiro. Suena como motosierra, pero le dicen güiro. Hazme el favor. Pero bueno, el chiste es que chapear es cortar hierba. Siguiente término, dengue. Es la enfermedad producida por el virus del dengue, perteneciente a la familia Flaviviridae. Los flavivirus, ¿sí? Son 4 tipos diferentes y se transmiten cuando nos pican mosquitos hembras de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus. La enfermedad es importante porque produce brotes explosivos de fiebres por dengue, con brotes simultáneos de fiebres hemorrágicas o de choque grave en menor cantidad. Entonces, si hay dengue, puede haber dengue tipo 1 o tipo 2, hemorrágico o tradicional o simple. El más peligroso obviamente es las fiebres hemorrágicas o los choques graves, que pueden ser de tipo anafiláctico, por ejemplo, por la presencia de estos flavivirus de la familia Flaviviridae, que son los virus del dengue. Bueno, siguiente término, efecto residual. Respuesta biológica, medida por la mortalidad en bioensayos específicos de la formulación, tipo de aplicación e insecto blanco posterior a lo que puede considerarse como efecto agudo, hasta 48 horas posteriores a la aplicación. Se pueden medir en días, semanas, meses o años, de acuerdo al tipo de producto, formulación y eficacia deseados. Compañeros, cuando nosotros aplicamos un insecticida, tenemos un efecto inmediato. Vemos cómo las moscas caen, ¿verdad? Cómo las cucarachas mueren. Pero el efecto residual es el que queda después.
Hay sustancias como los piretroides, sustancias químicas presentes en los venenos comerciales que son residuales. Y estos piretroides no se descomponen tan fácilmente con la acción del calor, del sol, sino que quedan ahí en los lugares donde se aplicó el veneno y tienen un efecto ya después de haber sido aplicados. Y este efecto se llama efecto residual. ¿Hasta cuánto puede durar? Bueno, pueden durar después de las 48 horas. Puede ser un efecto residual. Puede durar días, puede durar semanas, meses o inclusive años. Hay sustancias químicas que no se degradan fácilmente y que quedan activas ahí por años, compañeros, por años. Algunas de estas sustancias pueden ser venenos o pueden ser, por ejemplo, fungicidas, que son para hongos. Pueden ser herbicidas, que son de los más residuales de los compuestos que puedan haber. Se aplican hoy y digamos que un veneno normal puede durar su efecto hasta 48 horas, pero un veneno con un alto efecto residual no solamente 48 horas. Después de este tiempo puede durar lo que dije, días, semanas, meses o años. Siguiente término se llama efectividad biológica, es la capacidad de un fármaco o plaguicida para generar una respuesta terapéutica o tóxica en los organismos blanco. En el caso de fármacos, como vemos en terapéutica farmacológica, pues los organismos blancos son los pacientes. Y ahí la respuesta que se espera es una respuesta terapéutica, una respuesta que sane. El organismo responde sanando a la aplicación de un medicamento. En el caso de los insectos, pues hay que dar insecticidas, que son sustancias tóxicos, y los insectos serían esos organismos blancos. El organismo blanco en medicina, en epidemiología, en salud pública, es aquel organismo, ya sea animal o ser humano, al cual se le va a administrar una droga, una medicina, o bien lo contrario, algún insecticida en caso de ser pues un insecto vector, ¿verdad? Enseguida tenemos una de las enfermedades provocadas por estos vectores, que es la enfermedad de Brill-Zinsser. La enfermedad de Brill-Zinsser es una recrudescencia de un tifus exantemático clásico epidemiológico provocado por una bacteria que se llama Rickettsia prowazekii en pacientes años después de haber tenido tifo en fase aguda. Fíjense, el tifus o tifo exantemático es una enfermedad que se transmite por vectores. Es una bacteria que puede durar años en el ser humano. Al inicio da síntomas, digamos, leves. Luego estos síntomas pueden hacer que el paciente tenga una fase aguda con síntomas más graves. Pero después lo que le queda es una enfermedad crónica, también derivada de ese tifus inicial, que se llama enfermedad de Brill-Zinsser, y cuyos principales síntomas vamos a ver a continuación. Miren, compañeros, ese es el tifus exantemático epidemiológico, que puede estar en este caso en fase ya aguda. Vemos como ahí hay exantemas, quiere decir como granitos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de manifestaciones exantemáticas. En este caso pues es como ustedes lo están viendo en la espalda de este paciente, donde inclusive puede haber llagas, ¿no?, producidas por la rickettsia. Entonces, en la enfermedad de Brill-Zinsser se agudizan los síntomas de lo que inicialmente era un tifus epidémico,
donde los síntomas empiezan de repente a los de 7 a 14 días después de que la bacteria entra en el cuerpo. Las personas afectadas presentan fiebre y dolor de cabeza intenso, se sienten muy cansadas. De 4 a 6 días después aparece una erupción cutánea, como se ve aquí. Erupción generalmente comienza en el tórax y se extiende a los brazos y las piernas. A veces el vaso, que es un órgano interno, se agranda. Si la infección es grave, la presión arterial puede bajar mucho. Los riñones pueden funcionar mal y puede desarrollarse gangrena y o neumonía. Sin tratamiento, el tifus epidémico puede ser mortal, especialmente en personas de más de 50 años. ¿Qué se dan para estos casos? Dicloxacilinas y en ocasiones antibióticos de mayor potencia o de más amplio espectro. Alguien de mayor potencia, como el cloranfenicol. Bueno, entonces la enfermedad de Brill-Zinsser se deriva del tifus epidémico y es transmitido por vectores, por pulgas principalmente, por pulgas, compañeros. ¿Sí? ¿Qué transmiten? Pues la riqueza. Varios tipos de riquezas, ya vimos que los gatos también lo hacen. Pero cualquier animal doméstico, gato, perro o de granja que tenga pulgas, u otra persona, compañeros, que traiga pulgas, podría transmitirnos algunas de estas bacterias y desarrollar estos padecimientos que son de por vida prácticamente, son crónicos y que pueden llegar a ser mortal en su fase aguda. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con las pulgas. La gente luego no lo considera así, se duerme con el gatito, se duerme con el perrito, se le anda tallando, se le anda subiendo al perro, los chiquillos, ahí los traen todos sin bañar, en fin, y pueden desarrollar enfermedades terribles como las que estamos viendo. Otra enfermedad más es la enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana. Es debido a un parásito exclusivo del continente americano cuyo agente etiológico es un protozoario microscópico flagelado, tiene una colita para impulsarse, eso significa flagelado, Trypanosoma cruzi, el cual es transmitido de forma horizontal entre una persona enferma y una sana. Aquí no hay transmisión de animales a personas, sino de una persona que ya está enferma a una sana. Se transmite esta tripanosoma por medio del contacto con materia fecal infectada de chinches, redúvidos y triatóminos. Entre ellas, en territorio nacional, diversas especies de chinches del género Triatoma, como Dimidiata, Longipenis, Palidipenis, Barberi y Rhodinus proxylus son los vectores que transmiten al agente llamado Trypanosoma cruzi, que taxonómicamente es un protozoario que tiene una colita, por eso se le llama protozoario flagelado, y que va a producir en los pacientes u hospederos enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana. Y aquí vemos una infografía de la enfermedad de Chagas y vemos quién lo transmite. Fíjense, esta chinche que hay aquí en Ciudad Hidalgo, compañeros, es muy peligrosa, muy peligrosa. Ese animal no deben de tener ustedes contacto con él, deben de evitarlo, y si ya lo tienen, lo ven en sus casas, en sus cuartos, porque se puede meter a los domicilios, anda en los patios, anda en los jardincitos, anda en las azoteas, sobre todo en las tardes, ya cuando baja el calor. Esa chinche, ¿verdad?, transmite a estos parásitos flagelados
a estos parásitos que son los que causan esta enfermedad, que es muy fuerte, que es difícil de inclusive de diagnosticar, no cualquiera lo hace bien y a tiempo. Es una enfermedad parasitaria de mayor importancia en América Latina y la tercera enfermedad infecciosa, la enfermedad de Chagas, fíjense. 85% de los casos son ocasionados por la chinche besucona. Así le llaman a esta chincha. Otros factores de riesgo son las transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos y la contaminación congénita. Hay 3 fases clínicas, solo la fase aguda es curable y dura de 3 a 6 meses. Algunas veces se presentan síntomas como fiebre, fatiga, pérdida de apetito, dolor de cabeza, vómito, entre otros. Si no se detecta antes de la fase crónica, puede provocar enfermedades en el corazón como la cardiomiopatía e insuficiencia cardíaca. Dice esta infografía: prevalece en las áreas rurales y de escasos recursos, con un mayor riesgo de transmisión en nuestro país. Alrededor de 71 millones de personas en México están en riesgo de contraerla. Más de la mitad de los mexicanos tenemos riesgo de contraer la enfermedad de Chagas, porque este animal está en todo el país prácticamente. Sin embargo, los estados con mayor riesgo son San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, simplemente porque ahí es más abundante esta chinche llamada chinche besucona. 58.450 millones de dólares es la pérdida económica total estimada del país por la pérdida de 18.5 años de vida productiva de una persona que tenga mal de Chagas. Incapacita esta enfermedad a las personas. En promedio se ha visto que les quita 18.5 años de vida productiva. 659 millones de dólares es la inversión anual para el tratamiento de casos crónicos y del programa de intervenciones en una etapa crítica. Es tremendamente dañina esta enfermedad, que como se les informa, el vector es la chinche, porque transmite un patógeno. Entonces, compañeros, que es el Trypanosoma cruzi, ¿va? Que está aquí, esta cosita de nada microscópica, no se puede ver al microscopio, está presente en la chinche. La chinche, su nombre científico es Rhodnius prolixus. Rhodnius prolixus o chinche besucona. Rhodnius prolixus tiene en su interior, o tiene en su probóscide, esto largo que sobresale, que es con lo que pica la piel de las personas, se llama probóscide. Inyecta Trypanosoma cruzi. Dice en la infografía: el Chagas es una enfermedad que se contagia principalmente a través de la picadura de insectos. En Colombia, Rhodnius prolixus es el vector que más infecciones produce. Los animales domésticos, silvestres y roedores pueden ser contagiados por este insecto, y luego ellos contagiarnos a nosotros también. La chinche pica a un animal o humano infectado que sirve de reservorio. Al rascarse se facilita la infección, se extiende, se abre más la piel y entonces entra con más facilidad el Trypanosoma cruzi. El insecto deja sus heces en la herida. Estas heces contienen al organismo Trypanosoma cruzi que causa la enfermedad. Bueno, entonces las heces también contienen al Trypanosoma. Entonces, mientras el insecto te pica, al mismo tiempo defeca, y al defecar, las heces dejan al Trypanosoma, y este Trypanosoma, 15 días después de la infección, hace que el paciente sufra de los síntomas
Parecidos a un ataque por virus, pasan años de desarrollo de la enfermedad que termina generando graves problemas cardíacos y graves problemas gastrointestinales. ¿Sí? Es la enfermedad de Chagas. Mucho cuidado, compañeros. Por eso es importante chaponear, mantener limpio, porque ahí encuentran muchos insectos, un lugar donde habitar hasta que encuentran a quien picar. Y las enfermedades que transmiten no son muy sencillas de detectar, se tendría que recurrir a especialidades médicas que no en cualquier parte del país hay. Parasitólogos, ¿verdad? Expertos, parasitólogos, epidemiólogos de cada uno de estos tipos de enfermedades. Y bueno, precisamente el siguiente término es enfermedades transmitidas por vector. A estas alturas, si pusieron mucha atención y meditaron en lo que estábamos comentando, las enfermedades transmitidas por vector son los padecimientos en los que el agente causal o infeccioso requiere la participación de un artrópodo, que puede ser un insecto, ya saben, una chinche, como en este caso, una pulga, una garrapata, como hospedero o transmisor para completar su ciclo de vida y para mantener su población en hospederos vertebrados susceptibles. ¿Quiénes son esos hospederos vertebrados? Los gatos, los animales de corral, los perros y desgraciadamente pues el hombre. Se incluyen dentro de las enfermedades por vector paludismo, dengue, leishmaniasis, oncocercosis, tripanosomiasis, rickettsiosis, fiebre del oeste del Nilo, fiebre chikungunya, otras arbovirosis, erliquiosis y anaplasmosis. Entonces, estas enfermedades, en términos generales, pues son transmitidas por un insecto, un ácaro, una garrapata, una chinche, una pulga. Todos son artrópodos, ya lo vimos. ¿A quién van a infectar? Pues al ser humano. Pero pueden tener, por ejemplo, otro reservorio. El gato es reservorio de la pulga, por ejemplo. Pueden tener espacios de reposo, por ejemplo la hierba. La hierba puede servir de espacio de reposo a la chinche besucona. Pueden tener también criaderos. Los charcos son criaderos de los mosquitos, que a su vez transmiten por un lado virus y por otro lado parásitos también. En fin. Y hasta aquí con este video, compañeros. Continuamos en el siguiente.